Buenas tardes, profesor. Ahora vamos a presentar nuestro trabajo grupal sobre el curso de resistencia de materiales. Los integrantes son Fabián Samuel Fernando y quien les habla Espinosa Maribel. Somos el grupo 07, en los cuales nos ha tocado resolver el problema 4.11. Como lo vemos en esta gráfica, vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde que entra una fuerza de 4 newton, 9 newton, y en lo que nos pide allá las reacciones en A y las reacciones en D. Aquí primero tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y en cambio las sumatorias en fuerza en Y, en lo que vamos a trabajar para hallar las reacciones, sería la reacción de AY menos los 4 kilonewton que están entrando de esa fuerza, menos los 9 kilonewton de la otra fuerza que entra, más la reacción en D va a ser igual a 0, en los cuales nos da para calcular los momentos. En los momentos hallamos la sumatoria de los momentos en A, que es igual a 0, en los cuales tenemos que la reacción de D es por la distancia que recorre, sería 3 más 1.6, que es 4.6. Sería igual a menos 1 metro por 4 kilonewton, que es la fuerza que está entrando, menos los 3 metros que realiza y la fuerza de 9 kilonewton, los cuales nos da que la reacción de D es igual a 6.74 kilonewton, los cuales nos permite hallar la fuerza de la reacción en A, los cuales nos permiten la sumatoria de fuerzas de Y es igual a 0, en los cuales reemplazamos en esta ecuación, como la reacción de A más, ya tenemos la reacción de D que es 6.74, es igual a los 13 kilonewton, donde que la reacción de A va a ser igual a 6.26 kilonewton. Y para realizar la verificación tenemos que la reacción de A más la reacción de B es igual a 13 kilonewton. Realizamos la suma de nuestras reacciones más la otra reacción nos da que son iguales, los cuales comprueba que está bien nuestra ejecución de nuestro problema. En cambio tenemos en otro problema el ejercicio 4.12, donde nos muestra en este problema que entra una fuerza de 40 libras, de 60 libras y de 40 libras, como lo vemos representado en este diagrama de cuerpo libre, en este ejercicio de 4.12, en los cuales también nos pide hallar las reacciones en A, pero en este caso también las reacciones en E, en los cuales primero calculamos las reacciones de los apoyos, los cuales sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser a 0, porque vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y, donde que tenemos que la reacción de AY menos la fuerza que entra de 40 libras, menos la otra fuerza de 60 libras, menos la otra fuerza de 40 libras, más la reacción de E, va a darnos igual a 0, los cuales tenemos esta primera ecuación. Pero para calcular los momentos, para calcular la reacción, sería en la sumatoria de los momentos de A va a ser igual a 0. Lo que tenemos que la reacción de E va a ser por la distancia de 4 pies. Pero esto va a ser igual a menos 1 de la distancia de las 40 libras de la fuerza, menos las 2 pies de la distancia de los 60 libras de la fuerza que está entrando, menos 3 pies de la otra distancia de la fuerza de los 40 libras, los cuales al multiplicar nos va a dar que la reacción de E va a ser a 280 libras por pie entre los 4 pies que es de la reacción de su distancia, los cuales nos da que la reacción en E va a ser igual a 70 libras. Y para hallar la reacción en A, tenemos que hallar en la sumatoria de fuerza de Y igual a 0, en los cuales reemplazamos esta ecuación, ya que tenemos la reacción en A más las 70 libras que habíamos calculado anteriormente, va a ser igual a 140 libras de la sumatoria de las fuerzas que se realizó en esta ecuación de Fy igual a 0, que nos va a dar que la reacción en A va a ser igual a 70. Al realizar la verificación podemos ver que 70 más la reacción de A más la reacción de B va a ser 140, lo cual comprobamos que sí es correcto la manera de ejecución. En cambio, también tenemos otro problema, que es el 4.13, que nos muestra esta gráfica, donde que tenemos, primero transformamos el peso, donde que el peso que nos da es de 6
kilonewtons sobre metros, pero en este caso, para tener como una fuerza resultante, lo multiplicamos por su distancia, que es 2 metros, lo cual es vamos a obtener que nuestro peso resultante va a ser 12 kilonewtons. Pero para calcular las reacciones, hallamos los apoyos en A y B, y vemos que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas de Y va a ser igual a 0, pero va a componer estos componentes, que sería que el peso resultante menos 12 kilonewton más la reacción en A más la reacción en B va a ser igual a 0. Como lo vemos expresado acá en nuestro diagrama de cuerpo libre, calculamos los momentos. La sumatoria de los momentos de A va a ser igual a 0, donde que la reacción de B por su distancia, que es 3.4 metros, va a ser igual a la distancia de menos 1 metro de la fuerza resultante, que es de 2 kilonewton, donde nos da que nuestra reacción en B va a ser igual a 3.53 kilonewton. Y para hallar nuestra fuerza de la reacción en A, tenemos que emplear la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que obtuvimos anteriormente en esta ecuación. Reemplazamos donde que la reacción de A más la reacción en B, que es 3.53 kilonewton, va a ser igual a 12 kilonewton, donde nos brinda que la reacción en A va a ser igual a 8.47 kilonewton. Al realizar la verificación, podemos ver que 3.53 más 8.47, que son las reacciones en A y en B, va a ser igual a 12, y en el otro va a ser el peso resultante, que es 6, por su distancia 2, que es 2, y podemos ver que hay una comprobación de igualdad. Y así lo vemos expresado en nuestro diagrama de cuerpo libre, donde que nos muestra la gráfica también, donde que vemos representado las dos reacciones de la derecha y de la izquierda. Ahora le doy paso a mi compañero Samuel. Bueno, a mí me tocó el ejercicio número 4.14 y tenemos ahí el ejercicio, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Y vemos que la sumatoria de momentos en A es igual a la reacción en B por la distancia total del diagrama. Eso es igual a 16, que es el peso, la fuerza de 16 kilómetros que está en la barra, por la distancia que hay entre la reacción de A, que es 1, por 6.4, que vendría a ser el trabajo, 4 kilómetros metro, por su distancia, que es 1.6, nos da 6.4. Eso multiplicado por la distancia que hay entre el medio de la barra y la reacción A, que vendría a ser 2.8. La reacción en B nos da 9.42. Y ahora tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos que la reacción en A es 16, más el peso, que era 4 por 1.6, 6.4. Eso menos la reacción que hallamos, que es 9.42. Nos daría 12.98, y comprobando, tenemos que la reacción en A más la reacción en B tendría que ser igual a 16, a todas las fuerzas que hay en la barra, ¿no? Que es 16 más 4 por 1.6, y cumple, ¿no? 12.98 más 9.42 es igual a 16 más 4 por 1.6, 22.4. Y ahí observamos el diagrama de cuerpo libre final. El siguiente ejercicio, por favor. Ahí tenemos el ejercicio número 4.15. De igual manera, sumamos los momentos en A, igualamos a 0. Tenemos que la reacción de B a la distancia que hay entre la reacción de A es igual a 10. Eso lo igualamos. Y tenemos que la fuerza que hay en 8 es negativa, ya que va hacia abajo, por la distancia que hay entre la reacción de A, que es 4, por 30, que vendría a ser, como igualmente dijimos, el trabajo, que es 3 kilolibras entre pie, por la distancia, que es 10, 30, por 5, que es de la mitad de la barra hacia la reacción en A, la distancia que se encuentra, ¿no? Que es 5, más la otra fuerza, que es 8, por 14, que vendrá a ser la distancia de 10 más 4, que es la reacción en A, nos da la reacción en B, que es igual a 23, y ahora tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, que de igual manera sumamos todas las fuerzas que se encuentran en la barra y le restamos la reacción que ya hayamos, que es 23, y de igual manera nos daría 23. Comprobamos, reacción en A más reacción en B tendría que ser igual a 8 más 30, y cumple, ya que nos da 46. Y ahí cerramos su diagrama de cuerpo libre.
Y ahora el ejercicio número 4.16, ahí tenemos. Este es un ejercicio un poquito más complicado, ya que tenemos que hallar los momentos en A es igual a cero, y tenemos que el peso de ese triángulo se trabaja con los 2 tercios por 2 y el 1 tercio por 2, ya que no tiene una mitad específica. Tenemos que la reacción en B es igual, es multiplicado por la distancia total que hay hasta la reacción en A, que sería 3.4. Eso lo igualamos a 4, que es el trabajo que hace el bloque, 4 kilonewton metro. Eso por la distancia que hay entre el medio hacia la reacción A, que sería 2 tercios por 2, que nos da 1.57. Y ahora tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a cero. Tenemos que la reacción en A es igual a 4, que es el trabajo que realiza el bloque, menos la reacción que hallamos, que es 1.57, que nos daría 2.43. Y comprobamos, ¿no? La reacción en A más la reacción en B tendría que ser igual a 16 más 4 por 1.6. Y vemos, y sí, no, disculpe, vamos a un pequeño error. 1.57 más 2.43 es igual a 1/2 por 4 por 2, y nos daría 4, ¿no? Y eso sería todo el problema. Gracias. Entonces, corta.